¿Cuál es la diferencia entre depresión y tristeza? Ajá. La esquizofrenia es cuando te sales un poco de la realidad. ¿Cuáles son los diagnósticos más comunes que tú ves hoy en día? ¿Por qué decidiste estudiar medicina? ¿Y por qué psiquiatría? La psiquiatría era una de las materias, por decirlo así, que más vacíos tenía. Digamos que mi punto de comparación es con Argentina, que fue donde me formé, ¿cierto? ¿Y qué veía yo allá? Yo veía que era súper normal ir a un psicólogo, era súper normal ir a un psiquiatra. Estaba en una depresión, por más que tenía un buen empleo, buenos ingresos, una familia, un hijo, me decía como no le veo razón de ser. Hoy en Más Allá de la Medicina tenemos a un invitado que me llena de emoción, el doctor José Lisandro López Rodríguez, médico psiquiatra, quien nos viene a hablar hoy un poquito de su experiencia con la medicina y con la psiquiatría. ¿Cómo estás, doctor José? Hola María Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti por aceptar. Me encanta que otras personas se sumen a esta idea tan loca de hablar que hay más allá de la medicina, que hay más allá de la enfermedad. Cosas locas que se nos ocurran, cosas que de pronto nadie habla o que les da pena o que les da miedo. Entonces me encanta que te hayas sumado a este proyecto y te lo agradezco. Me siento honrada de que estés aquí. No nos conocemos mucho, es la verdad, no nos conocemos mucho, pero me gusta más porque todo de pronto es más espontáneo. Inicialmente, José, voy a contarles un poquito cómo nos conocimos José y yo. Nos conocimos en el gimnasio, yo lo veía salir de pijama de cirugía, él se montaba en el ascensor y yo decía, ¿quién será? Cualquier día le pregunté, ¿tú trabajas en el área de la salud? Y me dijo, sí, muy amablemente, soy psiquiatra. Y yo, ay, qué rico, ¿dónde trabajas? En tal parte. Ah, ok. Y empezamos a hablar. Cuando empezamos a hacer los podcasts, le dije, ¿por qué no vienes y hablamos de este tema? ¿Cómo enfocas tú la medicina que trabajas? ¿Cómo ves de pronto hacer un enfoque más integral de los pacientes? Y me dijo, rico, yo voy. Y así fue. Esa fue la manera en que como nos conocimos. ¿Por qué aceptaste venir? Me parece importante el compartir también el punto de vista que puede tener uno y creo que es una manera también en que se puede llegar a impactar a las personas. Qué rico. Y bueno, acá estamos. Me encanta. Bueno, José, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mi nombre es José Lisandro López Rodríguez. Yo soy de la ciudad de Bogotá. Ok. Realicé el pregrado en la Universidad Juan N. Corpas. El posgrado lo realicé en la Universidad Católica de Argentina. El posgrado de psiquiatría. De psiquiatría. Muy bien. Llevo egresado de medicina aproximadamente 15 años. Y como psiquiatra, unos 9 años aproximadamente. Bastante tiempo. Como te comenté previamente, soy de Bogotá y estoy radicado en Medellín desde hace 7 años aproximadamente. Ok, José, ¿cuál fue tu inquietud o por qué decidiste estudiar medicina? Bueno, medicina como tal para mí significa tener ese privilegio de poder acompañar a los pacientes en un momento de vulnerabilidad, de sufrimiento, en ese curso de la enfermedad y poder formar parte de ese proceso de sanación. No provengo de una familia de médicos, sin embargo mi gusto a la medicina ha estado de larga data. Anecdóticamente de pronto podría contar que mi gusto a la medicina pudo haber empezado como paciente. ¿Por qué? Qué rico, cuéntanos cómo fue. Durante mi infancia y adolescencia yo me la pasaba más en hospitales. No te puedo creer. Por cuestiones oftalmológicas tenía que estar acudiendo constantemente al oftalmólogo. Recuerdo que más o menos unas 3, 4 veces por semana. 7 años. Más o menos empezó desde ahí. Como te digo, fueron años en los que por una frecuencia de 3, 4 días estuve acudiendo al oftalmólogo y pisando pues hospitales en ese sentido. Como paciente, no el José ahorita, el José de la infancia,
quizás las emociones, los sentimientos, las percepciones que se pueden tener al estar más en un hospital o estar frecuentemente en una institución así, pues se sienten, ¿no? Sin embargo, el acompañamiento que tuve por medio de los médicos que me atendieron en ese entonces, los oftalmólogos, me hacía ver también como desde un punto de vista muy diferente la percepción que ya tenía yo como paciente, como ese trato en donde me ayudaban a conllevar como las diferentes preocupaciones que están alrededor de la enfermedad y de pronto hacer las cosas más ¿Nos puedes llevaderas. contar qué tenías? No recuerdo bien el diagnóstico realmente, Ok. sé que tenía que ver con miopía, astigmatismo, no estoy seguro, pero era demasiado severo, o sea, Como con era... riesgo de quedarte ciego. Sí, era demasiado severo, era de dilatación pupilar, como te digo, 3, 4 veces a la semana, múltiples tratamientos, y bueno, y todas las preocupaciones, como tú lo dices, dentro de esas el llegar a pensar uno, siendo un niño, Ajá. en voy a ver, no voy a ver, en qué momento voy a dejar de ver, y bueno, digamos que como ese tipo de cosas que se presentan alrededor de... Ok, entonces, ¿qué fue lo que te llamó la atención en ese momento, crees tú? Porque pues a los 7 años uno no sabe, pero ya viéndolo retrospectivamente, ¿qué crees que te llamó la atención, valga la redundancia, de esa atención de esos médicos? El acompañamiento, Ok, como te digo, alrededor de todas esas preocupaciones, de todas esas emociones, sentimientos, el tener un médico que hiciera más llevadera la situación, viéndolo en este momento más humano, como que te hace conllevar, como te decía previamente, de una manera diferente la enfermedad. Tanto que digo yo, creo inició ahí mi gusto a la medicina porque era como verme en el otro lado haciendo lo que en ese momento estaban haciendo por mí, ¿cierto? Que era servir de una manera diferente. ok. ¿Y por qué psiquiatría? Psiquiatría, bueno, psiquiatría tiene su historia. Yo inicialmente no iba a ser psiquiatra. Yo durante mi pregrado, yo quería ser médico internista, tanto que en el internado, parte de la electiva que yo tuve fue en la clínica Chadio, que para los que no la conocen es una clínica especializada en el corazón. Ujú. Voy a Eh, hacer una aclaración para todos y es que los médicos internistas o la especialización en medicina interna es, digamos, como la que trata todas las enfermedades para que entiendan, no quirúrgicas. Lo que es ujú, diabetes, hipertensión, todo lo que son enfermedades, digamos, de consulta u hospitalización que no se operan. Algo ok, así. sí, desde Estoy una complejidad un poco más amplia. obviamente más amplia que la del médico general, mucho más amplia. Exactamente. Entonces, bueno, digamos que esa era la especialidad que yo tenía en mente. Pero también tenía claro durante mi año rural que la psiquiatría era una de las materias, por decirlo así, que más vacíos tenía. O sea, como que yo decía, no sé, no sé de psiquiatría, los conocimientos que tengo son nulos, quizás al enfrentarme frente a diferentes pacientes en mi rural con enfermedad mental. En el momento en que yo decido estudiar medicina interna, previamente decido tener un conocimiento de pronto más cercano a esta parte de la psiquiatría, lo cual Porque veías vacíos en veía ti, vacíos académicos. Ok. académicos y creía también que el tener esas herramientas, siendo internista, me iba a hacer ver una diferencia considerable. ¿Cómo te diste cuenta que tenías esos vacíos? Bueno, yo creo que como cualquier otra rama de la medicina, cuando empiezas a ver pacientes y como que quizás ves parte de la teoría ¿Ves? O, que en la o empezaste a práctica ver no mucha lo... enfermedad mental, más Sí, de lo que creías. claro, por un lado Ok, veía enfermedad mental, pero por otro lado muchas veces no tenía un enfoque dirigido que por más que estudiara desde la teoría, pudiera llegarlo a pasar a la práctica. ok. Y que como te decía, creo que, o en su momento como lo percibía también, siendo internista, con estos conocimientos en los que tenía vacíos, iba a hacer la diferencia. Ujú. Bueno, y así fue. Me presenté, bueno, algo que yo tenía claro es que quería hacer mi especialización fuera del país. Y de ahí me ¿Por qué? fui, no sé, Ok. de ahí me fui a Argentina. Querías vivir otra experiencia. Sí, quería vivir otra experiencia, me fui a Argentina y
como tenía eso planeado ya Como proyecto. como proyecto, me presenté inicialmente a psiquiatría y pasé. Empecé la especialización, me puse una meta, 6 meses, llegué el primer semestre, adquiero los conocimientos que me pueden servir para posteriormente la especialización que tenía pensada. Pero bueno, digamos que en el transcurso las cosas fueron cambiando porque me gustó demasiado, me sentí muy identificado, fue algo que me empezó a apasionar. Quería aprender más, quería saber más del tema, el contacto con los pacientes era algo que me llenaba y digamos que esos planes que tenían cambiaron, porque en ese Ok, momento en el que tenía que tomar una decisión dije no, eso me gusta y quiero seguir en este campo. muy bien. Ya como para ir entrando en materia, ya entramos hace rato, pero era importantísimo conocerte y saber pues desde dónde viene tu gusto por el tema. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué opinas, José, de la relación que hay entre las emociones y la enfermedad? ¿Crees en eso? ¿No crees? Bueno, yo siempre he tenido un enfoque desde mi pregrado que Ajá. creo que se debe alimentando con los años y en el mismo posgrado que realicé, aún siendo un país totalmente diferente, y es ver al paciente de una manera integral. Manejo un enfoque que es el biopsicosocial, donde si bien vemos al paciente desde el aspecto biológico, también vemos una parte psicológica donde está esa parte mental, emocional, pero también tenemos esa parte social que influye un montón en el Sí. curso de la enfermedad, donde tenemos lo cultural, lo familiar, las diferentes adversidades que se van presentando en el entorno social. Entonces creo que es un complemento de todo, no es como entrar en un reduccionismo, Ok. sino identificar la persona como un ser integral. Eso me encanta porque ahorita hablábamos de eso y en mi concepto, lo veo yo, la medicina se ha segmentado demasiado. José de pronto me comentaba ahorita que él no lo ve tanto por la formación que recibió, pero yo sí lo veo en consulta o lo veo con el modelo de salud actual que tenemos y es que partimos al ser humano en partes. El cerebro lo ven los neurólogos, el corazón lo ven los cardiólogos, la parte ósea la ven los ortopedistas y hay un montón de remisiones de especialista en especialista. Y si yo tengo esta especialidad, te voy a poner un ejemplo, que una paciente, yo hago un tratamiento para bajar de peso y yo estaba revisándola y la paciente tenía un absceso en la piel, me va a tocar pedir cita, doctora, para este absceso. ¿Por qué? Yo te ayudo. Le drené el absceso, le mandé antibióticos, si está algo dentro de mis conocimientos, considero que lo puedo hacer. Pero de pronto eso se ha perdido. De pronto, pero puede ser por el mismo sistema. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, yo creo que por una parte, siempre y cuando se tenga fresco el conocimiento, Sí, es como tú lo dices, el poder ayudar en ese momento, pero también creo que en el transcurso de los años, quizás también uno puede enfocarse tanto en su especialidad y volverse un experto en su especialidad y quizás perder ciertas actualizaciones frente a determinados manejos. No digo ajá. que en general, porque creo que igual a la final somos médicos, pero sí creo que de pronto las actualizaciones frente a ciertas guías, protocolos o hasta cosas que yo creo que se pueden olvidar en la Claro, medida en que nos vamos entrando en el campo que elegimos a la final dentro del todo, ¿cierto? claro. José, ¿qué opinión tienes tú de la enfermedad mental hoy, 2025? Bueno, como yo lo veo, por lo menos a nivel Colombia, Ujú. creo que estamos en un momento en el que estamos evolucionando, rompiendo estigmas, rompiendo ese tabú de lo que es ir al psiquiatra. Digamos que mi punto de comparación es con Argentina, que fue donde me formé, ¿cierto? ¿Y qué veía yo allá? Yo veía que era súper normal ir a un psicólogo, era súper normal ir a un psiquiatra En en Argentina. Argentina. Sin embargo, ¿Eso fue en qué acá año?
Eso fue, Antes de la pandemia. sí, Ok. 2011, 2012 aproximadamente. Que pude tener yo ese choque, esa diferencia, porque cuando yo era médico general, antes de irme a Argentina, yo mandaba a un paciente al psicólogo y nada, era como un insulto. Muchas veces salían bravos del consultorio. Sí, como que usted no sabe nada, doctor. O sea, no me quiere hacer un diagnóstico y me manda y me dice que estoy loco. Exactamente. En cambio, llego a Argentina donde veo todo lo contrario. Agradecen. Todo el mundo va al psicólogo, todo el Wow. mundo consulta al psiquiatra. ¿Por qué crees que Eh, hay esa diferencia cultural? yo creo que va muy de la mano del estigma, de lo cultural. Argentina es un país muy europeo, como yo lo veo. Exactamente, y creo que eso puede influir de alguna manera, porque, a ver, te pongo un ejemplo. Allá, como tal, lo que es la psicología, lo que es la psiquiatría, es más, podría decir que es uno de los pilares Wow. de la medicina. Se le da una importancia, una relevancia significativa. Yo recuerdo mucho que al principio, yo siendo médico, me llamaba la atención que todo el mundo fuera el psicólogo. Y recuerdo mucho una vez una compañera de la residencia que me preguntaba si yo iba al psicólogo y yo le decía como no, yo no voy al psicólogo, yo estoy bien. Y me decía como, Ey, tienes que ir. no, me acuerdo mucho que me decía como, estás estudiando para en pro de la salud mental, Wow. pero no estás cuidando tu salud mental. Wow. Entonces, bueno, ahí hago como el paréntesis, como mostrando que muchas veces, digamos, acá en Colombia pensamos o hemos estado pensando que ir al psiquiatra es tener una enfermedad mental grave, un diagnóstico grave, pero no es tan así, porque digamos, si nos vamos por la parte preventiva, no es estar mal ir a un psiquiatra porque quiera regular mis emociones, porque quiera tener estrategias o habilidades para regularlas, porque quiero un acompañamiento en una situación difícil, porque a la final creo también que todos tenemos herramientas totalmente diferentes en diferentes adversidades de la vida. Y tampoco es algo de juzgar, ¿cierto? Que de pronto también en lo cultural se puede llegar. Es como, ay, vas a ir a un psiquiatra para que te ayude a tal cosa. Yo Y es creo que tú no eres capaz, ¿ok? sí, yo creo que lo importante es pedir ayuda. Creo que es Exacto. mucho más válido pedir ayuda que llegar al psiquiatra cuando ya has dejado avanzar un montón de cosas Total. y donde Mente de acuerdo. probablemente la conducta que se tome es quedas hospitalizado, pero que si de pronto previamente dentro de eso cultural que se nos ha inculcado podemos llegar a decir, hey, estoy viendo un cambio del comportamiento, estoy viendo tal cosa que si bien no es significativa, qué bueno pedir la opinión de un profesional. Me encanta lo que estamos hablando, José, porque muchas veces nos quedamos como con el concepto muy personal que yo tengo de mi ciudad, de mi país, pero es que tú ya viste otra cosa en otro país y entonces creemos que es solo lo que hay en este mundito, pues en este pedacito y no. O sea, wow, me llama la atención lo que pasa en Argentina. Sí, por eso te digo como que cuando te hago el enfoque, como veo al paciente desde el aspecto biopsicosocial, mira cómo la parte social tiene tanta influencia en el curso de una enfermedad. ¿Qué opinas tú cuando yo digo que los seres humanos en parte nos tenemos que hacer responsables de las enfermedades que tenemos? Bueno, quizás más que responsables, yo creo que es el trabajo que tenemos que hacer frente a cómo regulo mis emociones Ok, y qué estrategias y habilidades pueda implementar para conllevar el curso de la misma. Muy y que bien. en la medida en que yo pueda conllevarla de determinada manera, va a ser de alguna manera mucho más llevadera, pero también creo que en la medida en que voy implementando determinadas estrategias, puede ir en pro de uno mismo. ¿cuáles son los diagnósticos más comunes que tú ves hoy en día? Depende. Entonces, bueno, por lo menos yo trabajo en una institución de salud mental, en un Sí, servicio de hospitalización. Digamos que ahí los diagnósticos más frecuentes pueden ser esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar,
y depresión. Ok. En mi consulta particular, Contemos resumidamente qué consiste cada una. Que mucha gente puede que no sepa qué es una esquizofrenia. bueno, digamos ahí como para que me Sí, entiendan como de para que alguna nos manera, entiendan, ajá. la esquizofrenia es cuando te sales un poco de la realidad. Ok. Entonces, tenemos cambios del comportamiento, podemos tener alucinaciones, podemos tener ciertas ideas que Alucinaciones es que nosotros... escuchamos voces o vemos cosas que no están. Exacto, es como esa alteración de la sensopercepción, ¿cierto? Que se sale de esa realidad, pero que para el paciente es su Es realidad, real. ¿cierto? Ok. Tenemos como múltiples síntomas que nos encasillan hacia ese lado, ¿cierto? Genera un deterioro con los años, tanto cognitivo como funcional. Son pacientes que de alguna manera, cuando no tenemos una intervención temprana, suelen evolucionar a un punto que terminan aislándose, terminan recayendo constantemente, muchas veces por esta falta de conciencia de enfermedad, en la que muchas veces, como no lo percibimos de esa manera, Es no le como, vemos como la importancia, claro, y ¿cierto? debe ser muy difícil para la familia. Total. Y es común que, por ejemplo, inicialmente no consulten porque crean que le están haciendo brujería o... sí, digamos que eso es lo que uno escucha más común, ¿no? Eso es porque le están haciendo brujería, se le metió un demonio, en fin. Entonces no Claro. consultan, cuando ya ven que se les sale de las manos, es Claro, cuando ahí volvemos consultan. mucho a esta parte nuevamente, a lo social, esta parte cultural. Ujú. Como muchas veces naturalizamos ciertos síntomas dentro de lo cultural, de la brujería, Ok. muchas veces desde ese aspecto que conoce la persona, porque tampoco hay que culparla, digámoslo de Sí, esa claro. manera, sino que dentro de su conocimiento es lo que ha tenido acceso, ¿cierto? Ok. Eso por un lado. Por otro lado, el trastorno afectivo bipolar es como esos dos polos. Por un lado tenemos la depresión, no la tristeza, porque la tristeza es una ¿Cuál es la emoción. diferencia entre depresión y tristeza? La tristeza es una emoción natural. Todos en algún momento nos hemos sentido tristes por alguna razón, por alguna circunstancia, pero que es algo que es pasajero y de lo cual tenemos control. Y generalmente hay una causa. Generalmente sí. Ok. Pero cuando yo hablo de depresión, no solamente es la tristeza o solamente es el llorar, ¿cierto? Que es de pronto como lo que se tiene noción, sino que es una cantidad de síntomas que nos pueden acompañar, como el sentirme inferior, el sentir culpa por cosas que no tengo por qué sentir culpa, se me altera el sueño, se me altera la alimentación. Y hay un lapso de tiempo para Y esos hay un lapso de síntomas. tiempo, ¿cierto? Entonces es mucho más prolongado y Más o menos generalmente cuánto. 2 semanas. Ok. Y generalmente nos altera la funcionalidad. O sea, ya no soy capaz de hacer las cosas que hacía antes. Sí, te digo la diferencia entre depresión y tristeza porque muchas veces también dentro de la sociedad naturalizamos ciertas cosas. Yo la vez pasada tenía un paciente que estaba en una depresión, Ok. por más que tenía un buen empleo, buenos ingresos, una familia, un hijo, me decía como no le veo razón de ser, o sea, como que no veo ese incentivo para vivir, no le veo nada Y se bonito a la sienten vida. culpables además, porque tengo Exactamente. todo y me sigo sintiendo mal. Sí, como cuando yo les explico, yo siempre les digo, es como si uno tuviera una venda en los ojos, como que no logras ver más allá. Ajá. Es como si es algo demasiado incapacitante Y la en familia ese les dice sentido. que más quiere, que tienes todo. Claro, y ese es un punto que de pronto a veces cuesta entender, porque recordando a ese paciente, él me decía como, todo el mundo me dice que le eche ganas. Y me decía como, doctor, usted supiera lo que es para mí levantarme de la cama. Eso es Tenaz. echarle ganas. Solo levantarme de la cama. Claro, pero entonces por eso es tan importante esta diferenciación entre tristeza y depresión, porque es que en la depresión nosotros ya tenemos una alteración de sustancias biológicas que me generan este estado. Yo siempre le digo a los pacientes, porque a veces es muy difícil entender esta parte de la enfermedad mental, y yo les digo, es como cuando sufres de la tensión arterial, Sí. cuando sufres del azúcar, se debe a una alteración biológica, ¿cierto?
y donde sí o sí en un punto necesitas de un tratamiento para estabilizar esta parte. Pero ahí vamos también a otro punto. Creo que también es indispensable no dejar de un lado la parte psicoterapéutica, Importantísimo. ya que como que tocamos este tema y como que fue surgiendo, ahí como que Importantísimo. creo que es necesario hacer como esa colación, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, te estaba hablando de la depresión. Pero hago un paréntesis ahí, José, y es que una de las cosas que me encantó cuando hablé contigo y es que tú haces psicoterapia. La mayoría de las personas piensa que los psiquiatras solamente mandan medicamentos y no es así. Muchos psiquiatras, puede que no todos, pero muchos ya hacen psicoterapia y están entrenados para hacer psicoterapia de diferentes, ¿cómo se dice? Líneas. Sí, sí, por lo menos en mi formación, la psicoterapia es una de las cosas bases, indispensables, Me encanta. que te recalcan, digamos, en la universidad. Nosotros pasamos por, no solo por las materias, pues digamos así, tangibles como neurociencia, farmacología, sino que también vemos materias como psicología durante todos los semestres. Wow. Entonces, y durante la práctica clínica es algo que pues Intensifica. se te inculca Ok. constantemente. Sí, dentro de mi consulta, como te digo, si bien considero que la parte farmacológica es fundamental en algunas enfermedades, Sí, porque digamos que puedo hacer una distinción, ¿cierto? Entonces tenemos la enfermedad que sí o sí el tratamiento farmacológico es negociable. Está el que tenemos tanto el tratamiento farmacológico, pero esta parte psicoterapéutica. Yo siempre le digo a los pacientes cuando les indico la psicoterapia, y es como cualquier otra enfermedad. Si tú eres diabético, no solamente te dan la pastilla, también aprende a comer. aprende a comer, hace ejercicio, es un montón de cosas en la calidad de vida que influye, Sí. ¿cierto? Dentro de la psicoterapia es esa parte, yendo al diabético, del ejercicio, de la dieta, en donde también me conozco a mí mismo, esta palabra que la he repetido durante toda la charla y es como adquiero herramientas, estrategias de regulación, entonces sí, yo creo que es indispensable, es más, creo que ni siquiera, o sea, si bien para el paciente, muchas veces también se requiere de este apoyo de psicoterapia para la familia, Importantísimo. porque creo también que la enfermedad mental toca de una manera muy importante a las familias porque de pronto en otras enfermedades sí se te subió el azúcar, el infarto, una cosa, no quitándole mérito, pero creo que cuando tú tienes un paciente, un familiar que se te sale de la realidad, que cambia su comportamiento, que es agresivo, que ha intentado hacerse daño, creo que también la percepción es totalmente diferente. Sí, total. Y los familiares muchas veces no saben cómo conllevar, Manejar. claro, no saben cómo conllevar esa situación y a la final mira que es una cadena porque termina también desencadenando ciertas situaciones, emociones en los familiares cercanos. José, ¿qué opinas del suicidio? Del suicidio, Qué pregunta tan difícil. difícil. Difícil, es muy difícil porque el suicidio no es una enfermedad. El Es una. suicidio es la consecuencia de. Ok. Entonces, y hay muchas maneras en las que se puede llegar al suicidio, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, el paciente depresivo, dentro de su realidad, donde yo te digo tiene una venda y no ve más allá, muchas veces esa es la única salida que tiene, ¿cierto? Ok. Por otro lado, yo puedo tener un paciente psicótico, es decir, que se nos sale de la realidad y también es la salida que tiene. Entonces, un ejemplo, yo hace poco tenía un paciente que decía como, ya saliendo un poco como de la enfermedad, decía como, sí, yo me iba a matar porque yo pensaba que me querían matar. Y antes de que me mataran, Wow. prefería matarme yo.
obviamente cuando llegó no era el discurso, ¿cierto? Sí, claro. Sino que a eso es lo que Él voy. está convencido de eso. Exactamente, es tu realidad, es algo que no hago crítica, algo que termina condicionando mi conducta. Ujú. Y por otra parte, tenemos también cuando va muy de la mano con la personalidad, ¿cierto? Con la personalidad, dependiendo de esas formas en cómo yo tengo esas herramientas de regularme emocionalmente, de cómo puedo llegar a tolerar la frustración, de un sinfín de cosas, y donde muchas veces con la impulsividad siento la Se emoción de da. una manera desbordante, donde también es real, que no veo otra salida, pero que quizás una vez soy consciente digo como, bueno, sí, me sale un poco como, me pasé, ¿cierto? Pero en el momento es como tú sientes la emoción, entonces también es un poco difícil porque cada paciente en cada Es enfermedad individual. tiene su sufrimiento. Claro. Entonces es como también entender esa parte, que hay un sufrimiento detrás de. Entonces, esquizofrenia, depresión, trastorno afectivo bipolar, que tiene ese polo depresivo, y ¿cuál es el otro polo del Bueno, trastorno y el afectivo otro bipolar? polo es el que va hacia arriba. Entonces es todo lo contrario. El paciente generalmente siente una energía que nunca ha sentido antes. Muchas veces los pacientes llegan y te dicen con 2 horas que yo duerma es suficiente. Hacen muchas cosas. O Hacen sea, fiestas, como para regalan regalan plata. plata. He tenido pacientes que han vendido sus casas, terminan regalando la plata. O sea, porque va muy acompañado también muchas veces de estos síntomas que pueden estar, pues estos síntomas psicóticos, es decir, puede ser ¿Qué? acompañado de o no acompañado de estos síntomas psicóticos, pero como tal, digamos que esa energía es un poco mayor al punto que nos altera la funcionalidad. Ok, altera la funcionalidad. Tanto que, digamos, cuando nosotros nos ponemos a ver, en Antioquia hay mucho de trastorno afectivo bipolar. Tanto que acá se encuentra actualmente un estudio con la Universidad de Antioquia, donde están como en este estudio de trastorno afectivo bipolar en todo lo que es la región de Antioquia, No incluyendo sabía. lo del eje cafetero, Wow. por la alta prevalencia que se tiene. Ok. Estas personas pueden llegar a tener conductas delictivas en sus episodios, digamos, maníacos o psicóticos. ¿Te ha tocado? No delictivas, pero sí te alteran el comportamiento, como te digo, en el sentido de un ejemplo. Si yo pienso que me van a matar y me quiero defender, puedo terminar lastimando a alguien, pero va más dentro de la realidad que voy formando. Te pregunto porque en estos casos que hemos visto un papá que mata a sus hijitos, y resulta que era un paciente psiquiátrico, que no se había vuelto a tomar la medicación, que no había querido ir a controles. Claro, lo que pasa es que allí, digamos que al ser casos tan particulares, uno mira como varias cosas. Dentro de esas Ok. cosas, mira que lo primero que uno descarta en este caso es si el paciente está o no está psicótico. Es lo primero que yo tengo que descartar. Y de acuerdo a eso, ya voy viendo como el curso de la enfermedad de que pudo llevar a determinado acto o situación, ¿cierto? Sí creo que es algo como muy particular en el momento en que vemos al paciente, porque ahí como que identificas varios factores, ¿cierto? Y es lo que establece si tienes o no tienes una enfermedad mental. Ok. Y es como ese curso longitudinal que se realiza en la valoración psiquiátrica. Muy interesante esta conversación que estamos teniendo, José, porque nos invita a desmitificar un poquito o mucho el tema de la psiquiatría. O sea, todavía para muchas personas hablar de psiquiatría es, no, 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 yo no acá estoy loco. A mí no me hable de eso, yo no necesito psiquiatra, usted quiere medicarme, usted quiere medicar a todo el mundo, y resulta que es que el cerebro se enferma como se enferma cualquier otro órgano. Entonces, en mi concepto, me parece antes más importante el tema de la salud mental para mantener la salud de otros sistemas, posiblemente. Claro, lo que pasa es que creo que dentro de lo sociocultural nos han enseñado a cuidar del cuerpo,
pero no le damos tanta relevancia a esta parte mental que al final termina conectando un montón de cosas, porque si tú no tienes bienestar mental, no tienes una salud mental, pues probablemente tampoco vas a poder tener determinadas actividades o funcionalidad que te permita continuar una vida en el día a día. José, te quiero preguntar algo. Contéstame lo que se te venga a la mente o lo que sepas. Para ti, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad. La espiritualidad es el creer en algo más allá, ¿cierto? Creo que la espiritualidad dentro de estas creencias que pueden ser múltiples, porque lo podemos ver desde la religión, lo podemos ver desde una energía, lo podemos ver desde tantos puntos de vista, es como, a ver, ¿cómo te digo yo? Es como muchas personas pueden experimentar ese bienestar dentro de algunos parámetros o aspectos dentro de los cuales le puede hacerse sentir mejor. No sé si me hago entender. Sí. Es decir, metiéndolo ya un poco, combinándolo un poco con la parte psiquiátrica, creo que Ya iba la otra pregunta. la salud mental y el bienestar mental es tan complejo que los individuos tenemos esa posibilidad de tener varios puntos de vista de la percepción de la realidad. Ok. Entonces es como también una manera como de verla. Creo que esta parte de la espiritualidad es un punto a considerar de pronto en un momento de una consulta, porque cuando tú crees en algo, cuando el paciente cree en algo, Ayuda. ayuda. Entonces, un ejemplo, si tú en este momento estás en determinado cuadro, pero tienes una ideación suicida y dentro de tu espiritualidad, dentro de tu creencia, sabes que no es lo correcto, ahí entra ese factor protector. Es un momento de contención que ayuda. Sí, entonces como que también indagar en el paciente, eso es importante. Ok. Porque creo que de lo que he visto con los pacientes, el tener una espiritualidad o determinada creencia le permite también en determinadas adversidades o dificultades de la vida, como que tener una mirada más esperanzadora y determinada. Muy bien. O sea, para ti, cuando las personas somos espirituales, digamos que ayuda a salir de esos huecos donde de pronto estamos cuando estamos mal, mental, emocionalmente, en tu concepto. Sí, desde tu creencia es eso que decidiste creer más allá de lo que puede ser tangible, es decir, es como dejar un poquito el reduccionismo. Y como te decía, es como a raíz de esa creencia aferrarme a algo, ¿cierto? Y que realmente lo ves en la práctica clínica, tanto que uno de los datos que uno pregunta en la historia clínica psiquiátrica es si practica algún tipo de religión, porque en determinadas enfermedades, como te decía, puede llegar a utilizarse también como un factor protector. Bueno, tú como psiquiatra, porque de pronto a veces nos pueden ver como perfectos y no lo somos. Has hablado bastante de herramientas, de las herramientas que tenemos o que debemos tener o que podemos tener. ¿Las utilizas en tu vida? Sí, sí, yo creo que es importante reconocer que más allá de ser psiquiatra, pues uno es un ser humano, ¿cierto? Entonces, con las mismas características de todos los seres humanos. Totalmente, porque también vas a tener adversidades, dificultades, momentos difíciles, y la manera en que tengas X herramientas es como en la manera en que, como yo lo veo, un ejemplo.
que es, digamos, una de las cosas que más frecuentemente intento como inculcar en los pacientes, es como cuando yo tengo determinadas emociones, no negarme la emoción. Eso te iba a pedir, que nos dieras de pronto algunas que a ti te funcionan y que a las personas del común le pudieran funcionar. Claro, lo primero es como una de las cosas más frecuentes tiene que ver con las emociones, ¿cierto? Ok. Entonces es válido tener emociones. Sentirse mal. Sí, o sea, Déjala fluir. es válido que yo tenga rabia, es válido que me sienta triste, es válido que quiera llorar. Muchas veces uno se niega a eso. Entonces yo creo que lo primero es aceptar que sí, tengo una emoción. ¿Por qué tengo esta emoción? Ok. Entonces es importante observar la emoción. Entonces hago una pausa, me retiro, observo, analizo, y una vez he procesado la información, eso también me ayuda a un crecimiento pues personal, ¿cierto? Claro. Porque si yo no reconozco esta emoción, no identifico esta emoción, puedo terminar actuando de una manera impulsiva. En la cárcel, Puedo, por ejemplo. puedo terminar, no sé, repitiéndome determinadas cosas nuevamente desde la impulsividad. Claro. O algo tan simple como, no sé, tienes X emoción, no la identificas y te termina también llevando a determinados síntomas físicos: dolor de cuello, dolor de espalda, dolor de cabeza. ¿Qué manera? Ok, ya la identifiqué. Tú, José, ¿cómo haces que esas emociones, digamos, se ayuden a controlar? ¿Qué estrategia utilizas? Bueno, en el momento agudo, como te digo, observo la emoción. Ujú. Entonces, como que, bueno, Silencio. silencio, en qué me va a marcar pues hacer tal cosa, en qué va a marcar la diferencia, o hasta Sí. qué punto es válido también decir, me retiro, tomo aire y vuelvo, Ok. ¿cierto? Pero también creo que de manera personal, algo que me ha ayudado demasiado es el ejercicio. Creo que el Ok. ejercicio no solamente es desde la parte física. Sí, obviamente si eres juicioso, tienes un entrenamiento, vas a tener Pero determinado sabemos cuerpo. que el ejercicio libera endorfinas, libera Pero, oxitocina, o sea, biológicamente está comprobado. exactamente, pero más allá de, es esa parte en la que te llega a liberar un montón de cosas de Ujú. la vida diaria, porque muchas veces también tenemos determinadas situaciones que normalizamos, que no nos damos cuenta, y que tristemente muchas veces nos damos cuenta cuando ya nos está alterando la funcionalidad. Cuando algo no te gusta de otra persona, ¿consideras que es mejor manifestarlo de buenas maneras o piensas que es mejor quedarse callado? Bueno, soy de las personas que piensa que es importante imponer los límites, ¿cierto? Porque Ujú. también es una manera en cómo también te estás como protegiendo, digámoslo de alguna manera. Obviamente hay una manera acertada, creo que va en Ok. la asertividad, porque muchas veces, digamos, la vez pasada tenía yo un paciente que el paciente me decía como... Tenía un amigo que siempre le decía que repuestico estás, cómo estás comiendo de bien, te están alimentando muy bien. Y él decía, y como que yo iba guardando y guardando y guardando y guardando, pero X día no me cogió en mis días y exploté. Explotó. Y se dañó la amistad y se pelearon y un montón de cosas. Entonces creo que el saber también hablar de manera asertiva también te En el puede, momento en el que es. momento, obviamente, una vez has identificado la emoción, una vez te has calmado, que no sea nuevamente como desde la impulsividad, te está ayudando a tu bienestar emocional. Bueno, y ya para terminar, José, en mi concepto todo es energía, somos energía. Pienso que trabajar como psiquiatra es un manejo fuerte de energías. ¿Consideras que es así o consideras otra cosa? Y si es así, ¿cómo haces tú para descargarte de esa energía que recibes o cómo es el manejo de ese tema contigo? Bueno, yo creo que como psiquiatra estás como tratando constantemente con las emociones de los otros, ¿cierto? Entonces, consciente e inconscientemente te vas a terminar cargando, porque te terminas muchas veces identificando, como que sí va generando
llamémoslo de alguna manera, como Peso. ese peso en el que es importante reconocerlo también, ¿cierto? Ajá. Identificarlo y también identificar qué voy a hacer yo en pro de mi salud mental. Entonces, creo que cosas que son indispensables para mí es lo que te decía del ejercicio, tener una vida El ejercicio es bueno para el todo. ejercicio, sí, Para todo. para todo. Yo también pienso lo mismo. Una vida social, creo que tener un grupo de apoyo te ayuda. Ok. Es como muchas veces, no solo uno, yo creo que hasta Todos. muchas veces un paciente, el solo hecho de ser escuchado, tiene un montón de repercusiones positivas, ¿cierto? Entonces es saber también reconocer uno que sí, soy psiquiatra, pero soy humano, ¿cierto? Entonces es como también tener mis estrategias dentro de las que tengo que generar un espacio en el que me pueda dispersar también. Salir un día, tomarme algo, compartir con amigos, hacer algo diferente. Algo Excelente. tan simple como, no sé, llegar a la casa y mirar al techo también es válido, ¿cierto? Total. Entonces también son espacios como que te das a ti mismo. Yo creo que por eso el ejercicio me gusta tanto y es porque es ese espacio donde no piensas en nada. En nada. Es como no estás pendiente de lo que está haciendo el de lado, estás centrado en ti, sufriendo, con dolor, lo que sea, pero es ese momento en que tienes ese descanso mental. Bueno, José, me encantó conversar contigo. Mil gracias. Un momento de muchísimo aprendizaje. Para los que estén interesados, José tiene consultorio particular. Cuéntanos cómo te pueden encontrar. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, Psiquiatría Medellín. Ok. Ahí están los datos del consultorio, atiendo en Ciudad del Río. También cuento con la página Directorio Médico de Doctoralia. Perfecto. Por medio de esos medios, valga la redundancia, me pueden contactar. Bueno, José, mil gracias. No se les olvide que debemos buscar ayuda, no quedarnos callados porque somos seres humanos integrales. Mente, cuerpo, espíritu, no solamente enfermedad. Nos vemos. Un abrazo para todos.